realidad no, yo digo, yo desde acá obviamente, pero no, ¿sabes? Nosotros hemos sido como que hemos hecho planteamientos muy críticos sobre todo este proceso que se ha dado aquí de colonización y todo lo que Mm, implicó eso para las sociedades indígenas, ¿no? Que en Puerto Rico, aunque uno piense que está lejano a eso, todavía algunos de esos elementos siguen vigentes, ¿no? sí, O sea, exacto. esos elementos de imposición, todo eso, pues sigue todavía por ahí. Y entonces, pues, yo creo que incluso todo este tema de la soberanía alimentaria está insertado con eso, ¿no? O sea, es bien difícil tú hablarle eso sin hablarle política. Exacto. Porque a veces, que es el comentario que yo le he dicho a los muchachos aquí dentro del movimiento agroecológico, ¿no? Que ellos quieren hacerlo a veces con planteamientos que tienden a ser muy apolíticos. Y el tema de cómo aquí se ha creado una cultura de dependencia en la gente y cómo eso ha incentivado a las personas a no pensar en que nosotros tenemos que generar nuestro alimento, porque nos va a llegar en barco, o sea, no. Entonces, pues, cuando hay un posicionamiento con respecto a esa gente que cogen los cupones y van a comprar su comida y va, y los ven como que, pero esa gente se tienen que meter a sembrar, ¿qué carajo? Pues la gente dice que, ¿para qué voy a sembrar? Si me Mm, están dando las cosas, ¿por qué? Porque están creando una cultura de dependencia, porque con la dependencia se crea el control. sí. Y yo, por eso es que yo siempre como que politizo el proceso. O sea, no podemos, tú sabes, está chévere que tú te amarres del palo y digas la madre tierra y yo la quiero, ok, chévere, perfecto. Pero eso es una visión muy desvinculada de una realidad social que hay. Sabes que hasta que esa no se resuelva, o sea, políticamente, mientras nosotros no entendamos que tenemos que ser soberanos en todo el sentido de la palabra, pues vamos a seguir, pues, o sea, viviendo en un sistema donde se fomente poco la agricultura. O sea, porque Mm, así es que funciona esto. Entonces, no sé, ¿estás grabando ya o sí, sí? sí, claro. Pues yo por lo menos de la manera en que lo veo, siempre cuando yo trabajo con el tiempo indígena, con el periodo indígena, yo le llamo eso historia precolonial, porque es el periodo de tiempo antes de que a Puerto Rico, ¿verdad? Haya sido sometido a ser una colonia, ¿no? A estar supeditado políticamente a otro país. Es el tiempo que yo trabajo, es el tiempo precolonial, es la historia precolonial, que ha sido el único periodo de nuestra historia donde verdaderamente hemos sido soberanos en todo el sentido de la palabra. Sí. Por eso es que yo creo que es un periodo que a veces no se le presta atención o se ve como un periodo peligroso, porque en verdad es el periodo que nos enseña cómo la gente podía vivir aquí con los recursos que tenía disponibles, porque no hay ninguna evidencia arqueológica que implique que durante ese periodo nosotros estábamos siendo dominados por alguna otra cultura o que éramos dependientes de otra gente para conseguir los recursos que necesitábamos para vivir. Eso no implica que, o sea, yo parte de los temas que he trabajado es cómo la gente estaba conectada a través del mar, o sea, la gente estaba Mm, interactuando, estaba intercambiando, sí. pero no habían relaciones de dependencia en el sentido alimentario. O sea, y aquí desde que los primeros grupos llegaron a Puerto Rico, desde los primeros, empezaron a interactuar con el ambiente creando lazos de producción, o sea, en la arqueología y la antropología, ¿verdad? Nosotros hablamos de lo que son sistemas de retribuciones inmediatas y sistemas de retribuciones diferidas. Y se pensaba que los primeros pobladores de Puerto Rico tenían sistemas de retribuciones inmediatas. Y eso es que eran cazadores recolectores Mm, que derivaban, o sea, que su actividad, inversión de energía, rendía frutos de manera inmediata, al momento. Tú cogías una fruta y te la comías. Y entonces, pues, ahora estamos viendo que no, que los primeros pobladores de Puerto Rico llegaron acá y ya eran sociedades productoras. Y esos primeros pobladores empezaron a traer plantas. O sea, estamos hablando como el maíz, que tiene un origen en México. sí. De México baja hacia Panamá,
eventualmente vas a Ecuador. Ahora hicimos un trabajo donde vimos la proyección del maíz temprano hacia la isla de Trinidad, y de algunos de esos espacios esta gente cogió del área limitada que tenía dentro de las canoas y metió esos granos de maíz para sembrarlos aquí. Que cuando tú te pones a pensar eso, todo lo que implica el conocimiento de suelo, o sea, el conocimiento posiblemente del ciclo lunar para poder sembrar no solo esa planta, sino ellos sembraban yuca, sembraban batata, ellos trajeron el aguacate, todo esto en canoa. Entonces, habichuelas, diferentes tipos de frijoles, plantas medicinales, o sea, hay montones de cosas que estaban metidas ahí. Y esto asociado con lo que nosotros le llamamos tradiciones fitoculturales. O sea, cuando hablamos de que esta gente trajo la planta, no es solo que trajo la planta per se, trajo toda la tradición cultural asociada con esa planta. O sea, el conocimiento, como te dije, ¿no? De cuánta humedad tiene, en qué tipo de pendiente se puede sembrar, qué plantas puede estar sembradas junto con ella, en qué momento del año se siembra mejor. O sea, todo ese tipo de cosas estaban ahí, y no solo eso, sino también cómo transformar esa planta en alimento, qué recetas se hacían para tú coger esa planta y procesarla, ¿no? Una planta como la yuca, que tú tienes que saber cómo trabajar esa planta para transformarla en algo comestible. Sí, si no es dañino. Si no es dañino, entonces, cómo tú procesas eso? Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este tema de las plantas, estamos hablando de tradiciones fitoculturales que no solo envolvían la producción de la planta, sino también toda una ideología, ¿verdad? Todo un repertorio de conocimientos espirituales, rituales posiblemente que estaban asociados con la siembra. Y entonces pues eso es un poco lo que nosotros, o sea, tratamos de reconstruir a través de la arqueología, ¿verdad? Cómo estas tradiciones se fueron articulando a través del tiempo. Y entonces pues fueron creando, ¿verdad? Un espacio humanizado que le daba lo suficiente a la gente para poder vivir aquí sin depender de nadie. Utilizando técnicas, o sea, aquí hemos documentado varias técnicas de siembra en las que se conocían, que escribieron los españoles, envolvían principalmente la construcción de montones, los montículos de tierra que se cogía la capa omífera, se amontonaba y entonces ahí tú sembrabas tubérculos, ese tipo de cosas. Se ha planteado la posibilidad de que existían canales de riego para llevar agua. Aquí en el recinto se ha hecho el planteamiento de que de la montaña donde está el cafetal bajaban unas líneas de canales de riego hacia la parte de atrás de donde está el edificio de tecnología agrícola, que era un área de un conuco, un área de siembra. Aquí documentamos en el recinto una técnica que los españoles no registraron de siembra, que se llama el aullado de mina, que es una práctica de hacer composta en negativo o composta en el subsuelo, a diferencia de cómo se hace ahora, que la gente compostea principalmente sobre la tierra. Aquí lo que estaba pasando era que parece que estaban haciendo hoyos y tirando materia orgánica con cerámica, varias cosas, y eso se iba cocinando allá adentro, y entonces a veces usaban ese terreno para crear composta o sembraban ahí mismo diferentes plantas dentro de esos espacios con alto contenido de materia orgánica. Entonces, pues esa práctica, yo supe que se llamaba así, aullado de mina, no porque nadie lo escribiera, esto no está registrado en ningún documento que se haya hecho hasta ahora, ni desde tiempos coloniales hasta el presente. Eso yo lo documenté porque alguien que sus abuelos hacían ese tipo de práctica, vio lo que nosotros teníamos arqueológicamente y me dijo, mira, esa práctica la hacían mis abuelos, por lo tanto eso habla de continuidad desde el tiempo de los indígenas hasta el presente. O sea, esa idea de que los indígenas desaparecieron con todo eso es un disparate. O sea, aquí hay muchas tradiciones que se están viendo ahora mismo, no solo de siembra, sino por ejemplo, todo lo que es la pesca de río de crustáceos. Las buruquenas, las guávaras, todo eso, que los jóvenes se van aquí por Utuado a meterse a buscar eso los españoles no lo hacían, eso viene de tiempos indígenas. Sí. Entonces estamos empezando a ver
cómo esas prácticas se mantuvieron a través del tiempo y están informando cosas que están empezando a verse ahora. Porque esto de hacer composta y qué sé yo, aunque ahora está como que en el boom, por favor, eso se conoce desde siempre, el uso del guano para sembrar, por favor. Sí, Tacho, nosotros tenemos evidencia arqueológica además de que la gente, los íbaros, siglo XVII, siglo XVIII, estaban metidos por los montes buscando buscando guano. Entonces, esas son prácticas que vienen, ¿sabes? De conocimiento ancestral y un poco por ahí es que nosotros estamos tratando de atar ese pasado indígena con el presente, viendo qué cosas nosotros estamos haciendo ahora que nos llegan a nosotros, obviamente transformadas, no es que estamos bien buscando gente en taparrabos haciendo las cosas, ni desnuda por ahí, sino pero sí estamos tratando de documentar esas prácticas que, que ya envuelven un conocimiento de experimentación de miles de años, de cómo es que tú haces mejor las cosas aquí, ¿verdad? Utilizando pues prácticas que obviamente se fueron probando y se fueron evaluando y ese conocimiento indígena, ¿verdad? Pues cómo nos sirve entonces ahora nosotros para proyectar una agricultura, por ejemplo, hacia el futuro, Exacto, exacto. que es una cuestión histórica de continuidad de uso de esta tierra, ¿no? Y cuando Sí, tú le preguntas a la gente, te dice, la narrativa es que los indígenas desaparecieron medio siglo después que llegaron los españoles. Es un disparate. Tú estás sí, viviendo en Lares y sabes que es imposible que un grupito bien chiquito de españoles haya llegado aquí a matar todos los indios. exacto. A los indios, a los indígenas los mataron, yo creo que no solo los españoles, que sí hubo un proceso de genocidio, no lo voy a negar, pero también los mataron la academia. La academia los desapareció, los invisibilizó. Y esa academia no se escribió en Lares. No se escribió, esos textos no se escribieron en Utuado, se escribieron en la zona urbana. Sí, Y entonces, pues de allá no se ven los indígenas, pero métete para acá para que tú veas cómo tú vas a ver las tradiciones, tú vas a hablar con gente que nunca fue a la escuela, fueron hasta sexto grado y te hablan de, sí, vamos al batey, pues vamos a sembrar en el conú, o sea, palabras que no llegaron a ellos a través de la escuela, sino que llegan a través de otras rutas, ¿no? sí, sí. Y no sé cuál es la evidencia arqueológica, pero de que comían, pues, los de los en los años antes del 1491, como los Pues indígenas en esa zona. antes de la llegada de los españoles acá, para tú saber qué comían, obviamente pues o sea, a nivel de los animales, pues tú te encuentras los huesos, etcétera. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en el trópico y toda materia orgánica aquí se Se va. descompone súper rápido. Por suerte se han ido afinando las técnicas de recuperación de materiales orgánicos, particularmente de plantas. Y por ejemplo, hay un colega que se llama Jaime Pagan Jiménez, que él está de hecho en la Universidad de Leiden en Holanda. Sí. Y él ha desarrollado un protocolo para recuperar lo que se conoce como gránulos de almidón, ¿verdad? Que son esos cuerpos de donde se almacena la energía de las plantas que se insertan en las herramientas cuando tú las usas para procesar alimentos. Y eso pues él tiene toda una categorización de los diferentes gránulos de almidón de las plantas que se conocen y los compara con lo que él encuentra en los objetos arqueológicos y así él puede decir, mira, estaban procesando estos tipos de plantas. También tenemos estudios de macrobotánicos, que son estudios de la semilla y otros tipos de productos que se conservan en la matriz del sedimento. O sea que hay veces que por suerte, si se carboniza una semilla de maíz, un grano de maíz o lo que sea, pues se conserva. Porque pues al carbonizarse los animales no se lo quieren comer porque... Sí. Entonces pues ahí tenemos la suerte de que podemos utilizar esa evidencia. A veces cuando hay restos de un fogón, cogemos la madera y se analiza qué tipo de madera es. Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, si encuentras un pedazo de madera de aguacate, pues tú sabes de un palo de aguacate, sabes que esa planta se estaba consumiendo aquí. Así se encontró, por ejemplo, la cojoba, la ana delantera peregrina, a través de un fragmento de madera, y Jaime lo documentó también recientemente un artefacto con gránulos de almidón. O sea que las técnicas que tenemos pues son ¿verdad? Las que se han desarrollado a partir de los estudios de la gente que se conoce como los paleoetnobotánicos,
que son los que estudian la relación entre las plantas y los seres humanos en tiempos antiguos. Ok. Sí, pero la evidencia me imagino también es muy, muy poca, como Sí, lo que sobrevive. por favor, Es nosotros, un- sí, nosotros tenemos mira, nosotros no sabemos nada no, de lo que estaba pasando aquí. De eso es algo de que yo he estado tratando de subrayar últimamente. Mira, el conocimiento indígena que había aquí era un conocimiento súper profundo. O sea, nosotros a veces pensamos que esta gente andaba por ahí caminando desnudos y que estaban todo el día vacacionando y bañándose en el río. ¿Sabes? Por favor, esa gente estaba estudiando, ellos estaban conociendo su entorno. O sea, ¿cómo hacer una canoa? Cuéntame. Dime, ¿qué conocimiento para tú cruzar el mar en una canoa? hay un montón de conocimientos, ¿sabes? Los Haida en Canadá, ellos tienen Claro, el frente del barco es totalmente distinto porque eso ayuda contra las olas claro, del mar y claro. es distinto a las canoas que van en el El río, río. claro, pues aquí estarán navegantes no solo de río, sino de Sí, mar, porque aquí cómo iban a llegar la gente. sí, Y yo no sé si tú has ido aquí a la playa, pero tú vas a la playa, aquí algunos espacios de la playa, tú vas a sí, Rincón, por donde tenemos evidencia arqueológica muy antigua, mira las olas que, o sea, y yo sé que hay grande. momentos en donde no las hay, pero como quiera, tú tienes que saber manejarte en las corrientes, tú tienes que diseñar un barco que no se te vire, Sí, o que si se te vira, ¿cómo tú vas a lidiar con eso? Diseñar los remos, sí, por favor. O sea que cuando te sí, hablo de conocimiento profundo, es que en realidad, en efecto, lo había, ¿no? Y entonces la evidencia arqueológica la tenemos porque, como si no llegó la gente aquí. sí, exacto. La idea sería hablar un poco sobre cómo ha cambiado las sistemas pues, alimentarias, es en el enfoque de la soberanía alimentaria, pero durante esta época de colonización y como arqueólogo, antropólogo, ¿cómo has visto que esta colonización de España y de los Estados Unidos ha afectado sistemas aquí en Puerto Rico? Bueno, los cambió dramáticamente. O sea, primero los españoles llegaron aquí y sobrevivieron por los sistemas alimentarios que tenían los indígenas. Si ellos no hubiesen tenido a su disposición este conocimiento indígena, se le hubiese hecho bien difícil sobrevivir aquí, porque ellos venían de un ambiente totalmente distinto, ¿no? Sí, Pero eventualmente empezaron a transformar el paisaje al paisaje que ellos, ¿verdad?, veían allá en Europa. Empezaron a traer plantas, ¿no? Empezaron a traer el azúcar, o sea, cosas que nosotros comemos, pero gran parte de la alimentación europea se deriva de los sistemas indígenas de alimentación. O sea, tú vas a un país como el tuyo, Holanda, y allí sí, se come la papa. ¿Y de dónde viene la papa? de Perú. ¿De dónde viene el maíz? O sea, ¿de dónde viene el aguacate? Vamos, cuando tú te pones a ver, muchas de las plantas que se consumen en Europa son gracias a los sistemas de producción de alimentos que desarrollaron los indígenas por acá por miles de años. Mm, Eventualmente, o sea, y entonces, pero obviamente cuando ellos llegan acá empiezan a incorporar otras cosas, otros productos que eran parte de sus sistemas pero tienes que entender que obviamente cuando ellos llegan, por ejemplo, a un lugar como Puerto Rico, la escala de la producción aquí no era una escala de producción como la que ellos necesitaban en una zona, o sea, como los lugares de donde ellos venían. sí, Era una escala distinta. O sea, ahí es que empieza un contrapunteo, ¿no? Como que, diablo, como nosotros entonces empezamos a producirla a una mayor escala para entonces poder alimentar este grupo más grande de personas que va a venir llegando, ¿no? Y el impacto al paisaje empieza a ser distinto, empiezan a modificarse las montañas de una manera totalmente, o sea, más dramática. Los indígenas ya lo hacían. Tampoco a veces la gente cae en la trampa del noble salvaje, que los indígenas andaban por ahí agarraditos de las manos, besando las mm, plantas, mierda. Los indígenas estaban talando montes para poder sembrar. Si no, ¿cómo iban a vivir? ¿Sabes? sí, ¿Cómo iban a sembrar si no deforestaban? Estaban deforestando, lo que pasa es que la escala en que lo estaban haciendo era menor, porque pues, el tamaño de su población era menor.
pero igual deforestaban. O sea, cogían un palo como este y obviamente pues tal vez había algo que le pedían permiso o algo así, pero igual lo tumbaban Sí. y hacían la canoa O en la casa. o la ¿sabes? casa, claro, o sea, Sí, por si supuesto. no, Lo interesante grabando audio es que tú empiezas a conocer el ruido por todos lados sí, que llega y nunca para. no, aquí esto es caos. Ah, Nosotros somos así caóticos. Sí. Eso es parte de lo que nos define. Sí. Nosotros somos una cultura caótica. Y por eso es que nosotros, los Estados Unidos no saben qué hacer con nosotros. Porque, o sea, nosotros vamos, en Estados Unidos están los four-way stops. Sí. ¿Sabes lo que es, verdad? Que tú te tiras, se tira este, Sí. y no hay una luz. No hay. Y nosotros no podemos bregar con eso. Nosotros vamos y funciona. No es que no funciona, porque aquí en el huracán estuvimos meses y meses sin semáforo. Hubo accidentes, sí, pero no fue. Nosotros sabemos bregar con el caos. Nosotros, te habrá pasado en Lares que tú vas en el carro y de repente hay una persona hablando con una que está en la acera y el carro está ahí y la persona está hablando. ¿Y qué hace la gente? Se le va por el lado. Permiten que eso que no se supone que esté pasando pase. Sí. Si tú no puedes encajar con esa dinámica, te vuelves loco aquí. Sí. Aquí tú tienes que aceptar el caos. Si no, te vuelves loco. Durante María y ese caos, si tuviste una comunidad que regresó un poco a prácticas más o a cultivos más tradicionales para sobrevivir. Donde yo vivía, ¿no? Donde yo vivía, nada que ver. Ahí digo, tumbamos los cocos que había por allí, qué sé yo, pero yo vivo en una urbanización así cerrada, o sea, no era como que, no, la gente estaba esperando a que llegara el barco con la comida, o sea, eso era lo que había. Okay. Comiendo, yo tuve vecinos que les dio se enfermaron por la cantidad de sal que consumieron. Una cosa, o sea, imagínate, estábamos ahí comiendo la lata, eso era lo que había. Yo creo que acá pasó otra cosa. Acá en la montaña pudieron darse otros procesos, pero donde yo vivía, nada que ver. Estábamos sobreviviendo con la inmediatez, lo que teníamos ahí accesible. Y eso era más que nada como comida procesada de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Okay. De donde fuera. Y ahorita ves y no solo esa, comida militar que estaban trayendo comida militar. Un día yo probé una cosa de esas, yo no pude, ¿sabes? Pero hubo mucha gente que salió. Mi mamá vivía en San Lorenzo, yo me la tuve que traer a Tillo porque la casa se le destrozó y qué sé yo. Y esa gente en San Lorenzo, muchos de ellos están viviendo, subsistiendo de comida militar. Que no es rica, me imagino. Bueno, eso está diseñado para que la gente, tú le das eso y está metido en el monte caminando 20 horas. Es marí, tiene mucha caloría. Sí, y mucha sal. Tiene calorías. Y azúcar, muchas. Sí. Carbohidratos, Digo, no es sabrosa. No. Tampoco. No, para nada. Sabrosa es lo menos que diablo. Ese concepto al lado de esa comida no pega nada. No. Esa comida ahí no, eso no pega. Pero yo sé que en algunas zonas sí se tuvo que haber dado ese proceso de volver a buscar comida de una manera diferente, pero yo creo que en muchas partes de Puerto Rico, con una cultura de dependencia, la gente está esperando el barco. Eso es lo que estaba pasando. La gente está, diablo, colmado, ¿cuándo lo abren? Esto es lo que hay. Sí. ¿Sabes? Tal vez alguna gente no, pero eso fue lo que yo percibí. Ok. Y pues si hablamos más sobre esa cultura de dependencia, como pues hablando del futuro, tal vez, cómo puede el sistema alimentario, porque tú hablaste de esto brevemente en el inicio, cómo puede ese sistema alimentario del futuro tal vez aprender o sacar algunas semillas de sabiduría de la agricultura del pasado. Bueno, está pasando ya.
O sea, yo creo que esto que está sucediendo, por ejemplo, aquí en el recinto, todos estos jóvenes están tratando de buscar información, ¿sabes? Con personas que posiblemente heredaron muchos de los Sí. conceptos y las ideas de los indígenas, o sea, por unas vías que no vienen a través de los libros, o sea, son Sí. técnicas que no. Esa que yo te dije, la aullado de mina, eso no, eso nadie lo enseñó, eso no está escrito en ningún libro. Una técnica que la gente utiliza y eso llegó como pues a transmisión oral, la gente enseñando de generación en generación. Y yo creo que está pasando. Lo que pasa es que a mí el peligro a veces que yo veo es que no está dándose un diálogo horizontal con la gente que se busca impactar. Entonces veo mucho posicionamiento cuando llego. Oh, yo vengo aquí con mi conocimiento a enseñarte a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Y yo le he planteado siempre a los estudiantes míos que están en el movimiento agroecológico que en verdad cuando tú hablas con la gente, por lo menos nosotros como antropólogos, tú vas a entablar un diálogo donde verdaderamente tú no sientas que tú vas a depositar conocimiento, tú vas a buscar para aprenderle a la otra persona. Entonces pues el montaje, o sea, yo les digo, mira, aquí te lo he dicho, te lo digo porque aquí en el recinto se percibe mucho esto. O sea, los estudiantes, los que viven aquí, naturales de Utuado, hay una relación de alteridad o de otredad con la gente que está en el mundo agroecológico. Estos son otros. Y estos otros llegan a los espacios y la gente de la comunidad los ve como, ok, pero tú eres otra cosa. Esto es lo que te digo. Tú hablas diferente. Tú oyes música diferente. Tú comes diferente. Tú eres. Entonces, pues, cuando a veces se dan los diálogos, tú tienes que buscar la manera, ok. No es que yo cambie como yo sea, pero de verdad, ¿sabes? Porque yo a veces los tengo y me zumban unas cantaletas en los salones. Que aquí la gente, man. Ese diablo, pues. Si tú vas a entrarle así, no va a haber manera de transformar esto. O sea, aquí hay que armar este muñeco de una manera diferente, con verdadera humildad y ánimo de escuchar. Como que, ok, pues vamos, y tú tienes esta práctica, pues vamos a ver de qué manera podemos entablar un diálogo aquí, si es que se busca alterar, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo, porque es nocivo para el ambiente o lo que sea, ¿no? Entonces, aunque, o sea, si se quiere traer esa vuelta de práctica antigua, de verdad que va a haber, yo creo que la parte de la antropología es importante, ¿no? ¿Cómo es que tú conoces estas prácticas que tiene esta gente con la que tú estás dialogando? O sea, y entonces pues tú meterte ahí, reconocerte como también un producto de un marco o sea, porque el movimiento agroecológico aquí es lo que los antropólogos le llamarían un movimiento contracultural. En todo el montaje de la vestimenta, del todo es un movimiento contracultural. Y entonces, ok, como tú armas ese asunto, porque los movimientos contraculturales lo que muchas veces buscan es reafirmar la diferencia. Ese es el planteamiento. Entonces, yo creo que aquí todavía no se han dado cuenta a veces que el movimiento es contracultural. Y si tú estás sin día, primero tienes que mirarte en el espejo y decir, ok, ¿qué es esto? Déjame ver qué yo estoy diciendo para que entonces la gente me entienda y yo poder entender el otro. Eso es lo que yo he visto. Y hasta que eso no se logre, aquí los estudiantes cuando se hace un comedor social, se alimentan entre ellos. Y muchos de los colectivos que se dan de agricultores agroecológicos en Puerto Rico colapsan. O sea, colapsan precisamente porque ahí hay un asunto de ego bien cabrón. Un ego que tú dices, diablo, brother, pero en verdad, en serio. Un fronte cabrón y yo ahí como que, ok, está bien, pero vamos a calmarlo porque, ¿sabes? Entonces el panfleteo y el discurso ahí, cada vez una cantaleta y la gente, estos chamaquitos, tú le tiras eso, bye. Yo cojo para el carajo, yo sigo con... ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Y hasta que eso no se rebase, ¿sabes? Ese movimiento que es tan importante, porque me parece a mí que ese movimiento es a nivel no solo alimentario, sino a nivel político. Es el movimiento más importante que se está dando en Puerto Rico. Es el movimiento, y es un movimiento, es lo que le dicen un movimiento de networks. Esto tienen los nodes, que es como, por ejemplo, tú decir un boricua, era un node.
Y entonces tiene este montón de networks, grupos así pequeños que se articulan y los montamos y tenemos este es nuestro proyecto, pero hacemos brigadas y ayudamos, pam, pam, pam. Y ese es un modelo excelente, ¿sabes? Lo que pasa es que si tú te pones a analizarlo, como que el nivel de infiltración que ha tenido a otros espacios ha sido limitado. Y yo creo que ha sido por la construcción contracultural que se ha dado, no reconocida, como que, diablo, ¿cómo es que yo se puedo... Y verdaderamente es difícil a veces, como que tú decir, diablo, me voy a sentar contigo y voy a escucharte diciendo las cosas en las que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero de verdad te quiero escuchar. Pero igual, o sea, yo creo que es positivo, o sea, yo digo, bueno, está bien, hay que seguirlo trabajando, pero lo que está pasando está brutal a mí, tacho. Yo me pompeo con ellos. Yo digo, diablo, qué maravilla. Ojalá fuera así de fácil, pero mientras esto siga, y yo te digo, este programa de ustedes, ese programa, mano, eso hay que meterle abono. Eso sí hay que meterle abono, porque yo te apuesto que puede ser tal vez la punta de lanza para ese esquema de producción en Puerto Rico. Exacto. Yo creo que aquí en Puerto Rico, independientemente de la fórmula de estatus que la gente favorezca, dentro de todas, la soberanía alimenticia tiene que estar. Porque si Estados Unidos nos va a aceptar como Estado, vamos a tener que ser un país productor. Sí. Para echar para adelante como colonia, igual. Y para ser independiente, imagínate.